Y lo dicho, estamos en conexión con Bruselas y tenemos al señor Lobo. Adelante. Y se nos ha ido el señor Igea. Ahora vendrá. Se nos ha ido, yo creo que escuchamos de fondo. A ver, pues esta semana yo creo que es inevitable hablar de las repercusiones de lo que ocurrió en el despacho Oval hace 8 días, el viernes de la semana anterior. No del hecho en sí, sino de las repercusiones que ha tenido, que han sido muchas. El mundo está cambiando de forma muy, muy rápida. Sabemos que hubo una confrontación entre Trump y Zelensky en el despacho Oval. Las consecuencias fueron que Estados Unidos a los 3 días anunció que paraba de apoyar militarmente a Ucrania y también de darle apoyo en inteligencia. A los 2 días de ese comunicado hubo una reunión en Londres entre el Reino Unido y Francia como representante de los líderes de la Unión Europea. Sabemos que en Alemania todavía están formando gobierno. Merz, el nuevo primer ministro alemán, que va a tener una coalición al final con los socialistas. ¿Cómo se llama el nuevo primer ministro alemán? Creo que es Merz, creo, ¿no? Metz. Eddie, de nombre. Eddie, de nombre. Eddie Merz. De nombre no sé. Pero se pronunciará de otra forma. Yo lo siento, que mi alemán es nulo. Bueno, y después, a los pocos días, lo más importante, sobre lo que va a pivotar hoy un poquito la conexión con Bruselas, es la cumbre de jefes de Estado que hubo aquí en Bruselas el jueves, hace escasos 3 días, en la que se aprobó un programa que se llama ReArm EU, rearmar a la Unión Europea, presentado por la Comisión y aprobado por el Consejo, es decir, por todos los Estados miembros, los jefes de gobierno de todos los Estados miembros, en el que se aprobó un paquete de 800.000 millones de euros dedicados a la compra de armamento. Y esto es importante remarcarlo. ¿Dinero de la Unión Europea? No, 800.000 millones de euros es un paquete financiero en el que el 80% va a ser aportado por las capitales. Lo que pasa que se va a dar flexibilidad para que no cuente con el déficit. Sabéis que aquí hay unas reglas fiscales que cuando les interesan se pueden saltar y una de las razones es esta, el rearmarse, el comprar armamento. Y un porcentaje inferior, unos 18%, un 20%, que son unos 150.000 millones de euros, va a ser una compra conjunta, parecido al modelo que se siguió en la pandemia. No me voy a meter mucho en detalles porque son mecanismos de financiación que quizás hoy me interesan menos. Son interesantes en el sentido de que la Unión Europea avanza en el sentido a poner en común su deuda, como pasó en el programa de rescate tras la pandemia y ahora parcialmente en este programa de rearmar a la Unión Europea. Pero me voy a quedar ahí y voy a plantear 2 preguntas, ¿de acuerdo? Sobre las que vamos a intentar construir un análisis de qué significa esta situación de este nuevo programa de ReArm EU, de rearmar militarmente a la Unión Europea. Pues la primera pregunta es obvia, bueno, pues parece que está bien. Aquí siempre hemos hablado de la necesidad de tener una independencia estratégica de Estados Unidos y eso parece implicar este programa que caminamos hacia esa independencia estratégica. Habrá que pagar un pequeño precio que parece ser que va a ser pues recortar un poco de bienestar social a cambio de tener una mejor defensa y mayor armamento. Y eso es un poco la pregunta que plantea mucha gente hoy en día, muchos expertos y sobre todo desde el mundo del periodismo. Porque ha habido movimientos en contra de este rearme y la respuesta era eso, es decir, pero vosotros no queríais una independencia estratégica de la Unión Europea. Y claro, aquí hay que explicar las cosas y hay que explicar, vamos a ir explicando punto por punto, empezando por esta pregunta. Conseguir una independencia estratégica no se puede basar solo en rearmarse, es decir, en comprar armamento. Una de las consecuencias que ha tenido este rearme no es salirnos de la OTAN y tampoco es reajustar nuestras alianzas internacionales.
De hecho, los líderes europeos han vuelto a declarar que Rusia es nuestro gran enemigo, hemos aumentado nuestro gasto en defensa y seguimos dentro del paraguas de la OTAN. Entonces, es exactamente lo que lleva pidiendo Trump desde hace meses. Y Ursula von der Leyen y los líderes europeos nos están vendiendo esto como si fuera el camino hacia la independencia. La independencia sería salirse de la OTAN y replantearse las estrategias internacionales. Pero no solo eso. La defensa no solo puede ser rearmarse militarmente, no solo puede ser comprar armamento. Hay una orgía bursátil de las grandes empresas armamentísticas que son las que realmente van a ganar muchísimo dinero con este programa propuesto por la Comisión y adoptado en el Consejo del jueves. Y no puede ser solo una defensa basada en el rearme, porque se puede conseguir una independencia estratégica y una política de defensa orientada hacia otro camino. Se puede hablar de una defensa más eficiente y más cooperativa, en el sentido que, por ejemplo, se podrían evitar duplicidades entre Estados miembros, en el que cada Estado miembro fuera asignado ciertas parcelas de defensa para hacer unos gastos más eficientes y no tener que gastar en exceso, no tener que incurrir en una carrera armamentística, que es en lo que nos estamos metiendo. Podríamos gastar, en vez de en defensa ofensiva, en defensa o en tecnologías defensivas como la ciberseguridad. También podríamos dedicar parte de los fondos de defensa no a la compra de armamento, sino a seguridad humana, y eso es también defensa. Y en eso quiero decir combatir la desigualdad, combatir las crisis migratorias, combatir el cambio climático y también esa estrategia de defensa que nos podría conducir a una estrategia, a una independencia estratégica, no sería solo comprando armas, sino también esforzándonos en la diplomacia activa. Ha habido una conversación en el grupo de Moeta de Tubala estas semanas y había propuestas de Xavi de no abandonar el multilateralismo, y yo ahí le doy la razón. De hecho, deberíamos enfatizar más en reforzar las organizaciones internacionales y también los acuerdos regionales. Y luego hay una cosa de perogrullo. Comprar armamento y dedicar toda la defensa al armamento solo va a llevar a más guerras. No se compra armamento para almacenarlo, se compra armamento para usarlo. Y si compramos mucho armamento y nos gastamos 800.000 millones de euros en armamento, van a querer seguir produciendo más armamento. Y hay contratos de defensa multimillonarios que van a generar lobbies que van a presionar muchísimo y que la rueda siga. Y hemos visto carreras armamentísticas en la época de la Guerra Fría en la que parece que nos estamos embarcando. Entonces, esa pregunta de esto parece que está bien porque parece que estamos caminando hacia la independencia estratégica, no es cierto. Seguimos bajo el paraguas de la OTAN, nadie ha dicho que nos vayamos a ir de la OTAN, nadie ha dicho que nos vamos a replantear nuestras estrategias o nuestras alianzas estratégicas. Rusia sigue siendo el gran enemigo a pesar de ser nuestro vecino. Parece que el mundo anglosajón, con su idea de separarnos de Rusia, sigue venciendo en este relato. Y luego es importante decir que es una premisa falsa el que para invertir en defensa hay que recortar en derechos sociales. Ya lo hemos visto. Es decir, la defensa no solo implica comprar armamento, sino que es toda la retahíla de cosas que he explicado. Una defensa más eficiente, más cooperativa, invertir en bioseguridad, en seguridad humana, en una diplomacia activa. Y esto nos llevaría a la segunda pregunta. Antes de, si queréis, discutimos algo. La segunda pregunta es, bueno, pues esto es una postura naif, ¿vale? Enseguida la gente te va a decir que esa defensa más pasiva, una defensa más diplomática, es naif y que solo va a beneficiar a Rusia porque nos va a considerar como un objetivo débil militarmente y más fácil de atacar e invadir. Y a esto, pues también podemos plantear varias respuestas a esta pregunta. Esas respuestas, primero, es que Putin ha insistido por activa y por pasiva que no tiene ningún interés en invadir el este de Europa, a pesar de lo que nos digan nuestros queridos ciudadanos del este de Europa. Pero bueno, podemos no tener por qué creer a Putin, pero hay otra segunda idea de perogrullo para rebatir esta pregunta, que es que el rearme no nos ha conducido a más seguridad. De hecho, rearmar la OTAN, aumentar el presupuesto de la OTAN y expandir la OTAN, la única consecuencia que ha tenido es la invasión militar ilegal de Rusia en Ucrania. Es decir, que el rearme no garantiza en absoluto más estabilidad, sino lo contrario. Y eso son hechos difíciles de rebatir.
Y también hay otro elemento que cuando nos dicen que esas posturas de utilizar la defensa en otro sentido que el rearme, que es naif, hay que hablar de lo que sería la disuasión. Y la disuasión se consigue de distintas formas. Una de ellas es construyendo alianzas más sólidas y eso implica, por ejemplo, tener un acuerdo de seguridad con Rusia, que es de nuevo reforzar la arquitectura internacional, pero sobre todo, y con esto voy a acabar, es una cosa de la que se habla poco, que es la cohesión política, que trae mucha resiliencia interna. Y me voy a explicar. La cohesión política es fundamental y se habla muy poco. Preferimos hablar de 800.000 millones de euros en comprar armamento y no hablar de la necesidad de invertir o mejorar la transparencia de las instituciones europeas, en hacer unas instituciones más sólidas y conseguir que tengamos una ciudadanía más comprometida con el proyecto europeo. ¿Y cómo se consigue una ciudadanía más comprometida con el proyecto europeo? Pues invirtiendo en bienestar social y en la lucha contra la desigualdad. Eso hace que los ciudadanos sientan el proyecto europeo como propio. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto sí que genera resiliencia interna. Eso sí que genera una cohesión política porque se crea un mecanismo de disuasión que está muy estudiado, ya que una sociedad fuerte y unida en torno a un proyecto, y esto pasa en la historia, es una sociedad mucho menos vulnerable a presiones externas y más capaz de resistir agresiones. Con esto quería explicar un poco las reflexiones de por qué el rearme es una mala idea, por qué el rearme no nos conduce a una independencia estratégica, sino que el rearme nos conduce a beneficiar a los grandes lobbies armamentísticos y ponernos en una situación más crítica. No estoy hablando de pacifismo, estoy hablando de defensa pasiva, estoy hablando de democracia, o sea, de diplomacia activa, y estoy hablando de cohesión política y resiliencia interna. Una pregunta, señor Lobo. Antes hablabas de que no se barajaba la opción de dejar la OTAN, pero hay una cosa, yo tengo la sensación de que la legislatura de Trump va a ir, la política internacional de Estados Unidos va a ir desde la imposición. Entonces, ¿no sería descartable que llegue un momento en el que se le presione tanto a la Unión Europea que le obliguen a desmarcarse de eso? Entonces, a ver si me explico bien. Mantenerte dentro de la OTAN implica estar bajo el mando militar de Estados Unidos. Este rearme, ¿cómo decírtelo? ¿Se plantea, por ejemplo, que se cree un mando único dentro de la Unión Europea a nivel militar? No, de momento no. O sea, la opción siempre es rearmarse, pero bajo el mando de Estados Unidos. O sea, la opción de verdad, O sea, lo que pasa es que es casi cómico. O sea, el relato que nos están vendiendo los medios es que nos estamos independizando de Estados Unidos y de momento, a día de hoy, lo único que hemos hecho es cumplir con las exigencias de Estados Unidos, que es aumentar nuestro gasto en defensa, seguir en la OTAN y que nuestro enemigo sea Rusia. Y es lo único que sabemos que ha ocurrido. O sea, nadie ha hablado de otra cosa. De hecho, Pedro Sánchez, que dijo que íbamos a aumentar nuestro gasto en defensa en España del 1,2% al 2% para 2029, ha dicho que ese objetivo se cumplirá antes. Nadie ha hablado de un mando único, de tener una independencia en las alianzas internacionales. Se ha declarado que nuestro gran enemigo es Rusia y que hay que defenderse de una posible invasión de Rusia. Eso es un relato anglosajón, es un relato de la OTAN. Y en ningún momento se ha planteado salirnos de la organización de la OTAN. Si tú ves lo que nos exigió Trump desde antes de las elecciones, que era que los socios de la OTAN deberían invertir más gastos en defensa, es lo que ha ocurrido. Punto. Tras la cumbre de jefes de Estado del jueves, lo que ha ocurrido es que hay un compromiso de incrementar el gasto en defensa. Nadie ha hablado de hacer una organización de defensa exclusivamente europea, ni se ha planteado una reforma de la OTAN o salirse de la OTAN, que sería lo más lógico, y ni se ha planteado una política de alianzas internacionales acorde a la situación de multipolaridad que vamos a vivir, con socios como China o Rusia, o África o América Latina. No.
Se ha dicho que nuestro gran enemigo es Rusia. Y eso es parte del relato anglosajón desde hace 300 años, que siempre que ha habido un acercamiento de Rusia con Europa, sobre todo con Alemania, siempre se ha intentado generar un cisma y se ha repetido históricamente. Entonces, de momento, a día de hoy, a lo mejor la semana que viene cambia. A lo mejor lo que tú dices, a lo mejor Trump empuja tanto, pero Trump está encantado con lo que está ocurriendo. Es lo que él quería y es lo que los socios europeos están haciendo. Claro, Y tiene es que una eso es a lo que voy. Yo tengo la sensación de que Trump va a presionar, bueno, va a imponer, y en la medida en que tú transijas, cada vez la imposición va a ser mayor. Entonces, yo no descartaría que llegue un momento que la Unión Europea se vea obligado a decir hasta aquí hemos llegado. Y el hecho, pues no te digo que te salgas de la OTAN directamente, pero, por ejemplo, crear un mando militar único a nivel de la Unión Europea sería un paso intermedio. Pero el programa de no sería mala opción ir planteándoselo. El programa de Rearm EU es rearmar, que es un programa de rearmar, es simplemente exclusivamente de ver instrumentos financieros para incrementar el gasto militar de los Estados miembros. De momento, que dicen que en las próximas semanas puede haber más novedades. A lo mejor esos van en tu sentido, pero aunque vayan en tu sentido, aceptando eso, que haya un mando militar único y que nos salgamos de la OTAN, si nuestra política de defensa europea va a ser rearmarnos, vamos mal. Sí, no, eso por si es fuera de la OTAN. Es que como principio rearmarte nunca es una solución para evitar una guerra. Es que eso es de perogrullo. Exacto. Sí. Pero bueno, veremos. Yo creo que las próximas semanas van a ser interesantes, por lo que tú dices, porque esto es una transigencia y Trump no se va a quedar aquí, obviamente, igual que con las tarifas, va a seguir presionando y bueno, va a coincidir con Alemania, con la llegada de un gobierno más fuerte, con una coalición fuerte, que no hemos tenido en los últimos años. Entonces, bueno, veremos lo que ocurre. Yo sigo diciendo y manteniendo que Europa se convierte como un protectorado estadounidense. Los líderes europeos dicen que es una política de no caer en las provocaciones de Estados Unidos, pero una cosa es no caer en las provocaciones de Estados Unidos y otra cosa es hacer seguidismo, que es lo que está haciendo Europa, por desgracia, a día de hoy. Quería pedirle al señor Lobo un breve comentario, porque bueno, has hecho algún comentario a lo largo de tu exposición, pero más específico porque sabemos que tú eres experto, podemos decir, en relaciones internacionales, aunque solo sea por el ámbito en el que te mueves y por qué hacer relaciones internacionales. O sea, negocias internacionalmente muchos tipos de acuerdos. Y cuando vimos la semana pasada, justo hace una semana ahora, lo que pasó entre Trump y Zelensky, lo compartimos en el grupo. Yo lo compartí con un tic en el ojo, literalmente, después de verlo. Y tú dijiste literalmente que era probablemente la situación diplomática más tensa que habías visto en público en tu vida, ¿no? ¿Podrías hacer un breve comentario de 30 segundos antes de que acabe la sección o un minuto? No, o sea, os dije en ese comentario que, o sea, mi comentario fue que Zelensky, que es un aprendiz de sátrapa, le hicieron bueno Trump y Vance. Y creo que con eso encapsulo mi pensamiento. Es decir, Zelensky no es ningún santo de mi devoción. Y ya hemos hablado aquí de que ha ilegalizado 15 partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista. Hay muchos disidentes políticos en las cárceles, no hay elecciones desde el 2000, bueno, desde la invasión, que podrás justificarlo, pero no siempre en una situación de invasión deja de haber elecciones. Es un aprendiz de sátrapa, es un hombre peligroso. Pero la actitud en términos diplomáticos de Trump y Vance fue deplorable. Lo que también argumenté es que es algo que se ha hecho de cara a la galería, es decir, que los ciudadanos hemos visto por primera vez lo que normalmente llevan siglos, bueno, décadas pasando detrás de bambalinas. Y explicaba o daba una lista de todas las invasiones de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, injerencias militares por todo el mundo, en contra de resoluciones de Naciones Unidas y pasándose a la legalidad internacional por donde se la han pasado. Y Obama hacía lo mismo y le dábamos el Nobel de la Paz porque lo hacía
de puertas para adentro y no lo sabíamos. Trump lo hace de cara, bueno, lo hace hacia el exterior. No lo hace mejor y en eso Xavi es cierto, no es una actitud mejor, pero bueno, yo creo que por lo menos sí que nos da otra información que hasta ahora eran cosas que han pasado durante toda la vida y siempre han pasado, pero por lo menos ahora lo vemos con nuestros ojos, con nuestros propios ojos. Es brutal, diplomáticamente hablando es una brutalidad lo que vimos, pero bueno. Gracias. Bueno, pues nos queda un poco ese consuelo a ciegas de que no es nada que no viniese pasando, que no haya pasado cientos de veces, simplemente que lo han televisado y ya está. Yo es lo primero que pensé. Yo estaba de viaje, como sabéis, leí vuestros comentarios y solo pensé en eso, que habían montado un circo para mostrar algo que en realidad creo que todos sabemos que pasa habitualmente o ha venido pasando en los últimos años, décadas. Bueno, ahí está el por qué no te callas del emérito, Sí, que eso también es algo parecido que dices, si en ese momento explota y lo dice ahí delante de todo el mundo, ¿cuántas veces no lo habrá dicho en privado? Claro, ahí yo creo que más que estar preparado, yo creo que es que, bueno, empezaba a estar un poco chochón el señor emérito y ya se le escapó. Eso no estaba preparado, pero yo creo que lo que vimos el otro día, vamos, parecía que le faltaba estar leyendo un guión, vamos. Sin quitarle, obviamente, la gravedad que tuvo. Bueno, vamos a seguir con el programa. Muchísimas gracias, señor Lobo.